Bienvenidos al tercer episodio de Esposos y Socios. Hoy queremos compartirle algo muy especial, cómo llegamos a facturar los primeros $10,000. Pero más allá de esta meta financiera, queremos compartirle qué funcionó, qué no funcionó y qué haríamos diferente. Carlos, ¿usted se acuerda cómo era nuestro marketing y nuestra estrategia de ventas cuando empezamos? Sí, me acuerdo. Era bastante creativa, porque como no teníamos suficiente capital para tener un inventario y una exhibición, lo que hacíamos era que cuando vendíamos un computador, le decíamos al cliente se lo entregamos mañana, porque hay que ensamblarlo y hay que programarlo. Y en esa época se usaba mucho eso, que el computador se vendía y luego se ensamblaba y luego se configuraba y se le llevaba al cliente hasta su casa. Todas las partes venían en cajas. ¿Qué hacíamos nosotros? Destapábamos con mucho cuidado las cajas, extraíamos las partes, ensamblábamos el equipo, lo dejábamos funcionando, lo configuramos y luego esas cajas las armábamos nuevamente, las pegábamos y las dejábamos en exhibición como si adentro estuviera la mercancía, pero realmente las cajas estaban vacías. Sí, entonces nuestra vitrina se veía muy interesante porque tenían cajas llamativas como tarjetas de video, las cajas de los procesadores que eran muy bonitas y las cajas de las boas. De la tarjeta madre, entonces eran muy bonitas y esto hacía que tuviéramos una vitrina agradable, colorida y llamativa a nuestros clientes. Lo importante era que ahí se manejaba una estrategia de volumen, de mostrarlo grande, como era el case, que venían de varios modelos y de las pantallas que se veían en esa época. Esa era nuestra estrategia de venta. Por cierto, los monitores no eran los monitores que conocemos en la actualidad, eran monitores CRT, o sea, esos que tenían una cola grandotota y eran unas cajas gigantes que ocupaban mucho volumen. Recuerdo tanto que cuando recién inauguramos, sí, que fue toda nuestra familia. Toda nuestra familia orgullosa a conocer nuestro negocio porque los invitamos ya cuando teníamos la exhibición, teníamos inventario, bueno, el mobiliario. Y recuerdo que mi hermano estaba muy pequeñito y mi hermano tocó las cajas. Las alzó y entonces dijo, y se rió. Y entonces dijo, ay, pero si esto está vacío. Estos son puras cajas vacías. Estos son puras cajas vacías. Y sí. Yo, sí, papi. Nos tocó explicarle cómo era la estrategia y bueno, él estaba pequeñito, pero bueno, sí. Todo esto lo hacíamos desde la honestidad, porque nosotros nunca le decíamos al cliente, mire, está en la caja, solamente era para que los clientes vieran las cajas, pues se veía cómo era el procesador, cómo era la tarjeta madre, la aceleradora gráfica, pero obviamente la caja estaba vacía. Siempre le decíamos al cliente, tenemos que ensamblar el equipo, configurarlo y se lo entregamos en su casa. Entonces nosotros obviamente el cliente nos daba un abono, comprábamos las partes, lo ensamblábamos, lo configurábamos y hacíamos la entrega. Sí, entonces eso fue una estrategia bastante buena para nosotros porque así era como funcionaba el modelo en esa época. Sí. Uno recibía el dinero del cliente, compraba las cosas, todo lo que se necesitaba, o sea, lo que hiciera falta, porque uno tenía ya en inventario lo que era fijo, pero lo que cambiaba rápidamente en su momento, como era el procesador o la tarjeta madre, esas sí no se tenían mucho en stock porque cambiaban muy rápido y el precio era... El precio caía demasiado rápido. Sí, o sea, podías perder, a veces de una semana a otra podías perder dinero, entonces la estrategia era eso. Sí. Estábamos muy emocionados, sabíamos que eso era temporal, que con el esfuerzo, el trabajo constante, íbamos a poder aumentar nuestro capital. Y nos hicimos una promesa porque después de la inauguración tratamos de hacer un negocio y nos faltaba un procesador, recuerdo tanto. Le pedimos el favor a un colega ahí en el centro comercial que si nos podía vender un procesador, ¿se acuerda? Sí. Y este señor nos dijo, no se lo puedo vender porque ustedes son mi competencia. Y ese día nos prometimos llenar hasta el techo la bodega. Tiempo después logramos llenar esa bodega a tope. Sí, la verdad, sí, claro, o sea, no... Usted vendía el equipo y se encontraba con muchos desafíos en el camino, como por ejemplo, no encontrarlo en el proveedor, ya había cambiado la generación y lo conseguías más caro. Entonces esto fue una de las causas que nos llevó, ¿sí? Cuando teníamos ese problema, dijimos, no, nosotros tenemos que conseguir un mejor proveedor que tenga más stock disponible, más inventario y que sea confiable, serio en garantías y que tuviera una gran diversidad de todas las marcas y de todos los modelos que los clientes pedían. Sobre todo las garantías, era muy importante que fuese un proveedor responsable y serio con las garantías, porque uno conseguía proveedores a la vuelta de la esquina, en todas partes había proveedores, pero
Cuando iban a reclamar una garantía, realmente era complejo que respondieran. Se pegaban de cualquier cosita para no responder. Nosotros buscamos y buscamos y buscamos y conseguimos un proveedor que se alineaba mucho con nuestras políticas o nuestra forma de ser. Responsable, serio, bueno con garantías, cumplidor. Era también una persona que uno la contactaba e inmediatamente respondía. Siempre estaba disponible para nuestros requerimientos. Entonces empezamos a trabajar con este proveedor. Ah, no, antes No, de este proveedor nos pasó un sí, chasco, ¿no? cuando estábamos en la búsqueda de este proveedor nos pasó algo Terrible. terrible que no lo veíamos, no lo veíamos venir. Literal, nos estafaron, ¿sí? Resulta que nosotros ubicamos un buen proveedor, lo llamamos, sí, un buen proveedor, porque tenía muy buenos precios y una lista grande, ¿sí? De muchos equipos, y yo dije, ay, wow, manejan muy buenos precios, fue muy atractivo. Muy atractiva la oferta. Nos hicieron la cotización, nosotros consignamos y enviamos la consignación, cuando eso tocaba enviarla por fax. Por fax, no existía sí, se enviaba por fax y teníamos que esperar a que nos llegara la mercancía. Resulta que la mercancía no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y no llegó. Y no llegó. Dios mío, mire, fueron los días más, fueron terribles esos días porque nosotros estábamos empezando, teníamos poco capital. Cuidábamos cada centavo. Sí, cuidábamos cada peso y nos pasa eso. Ya teníamos como un ahorro nuevamente como de unos 3, 4 millones de pesos. No estábamos empezando a recuperar de la inversión inicial de todo lo que era montar la empresa. Entonces, afortunadamente, contábamos con alguien en Bogotá, con el esposo de mi tía, de verdad que fue una persona muy generosa, nos ayudó. Yo, ¿cómo así, pelada? Él me decía, ¿cómo así, pelada? ¿Qué le pasó? Y yo le conté, y me dijo, uy, déjame que yo mañana voy, y sí, literal, él fue, y cuando fue, me llamó y me dijo, ¿pero usted está segura dónde compró? Resulta que donde llegó, solamente era una oficina, donde había un escritorio, un teléfono y más nada. No había nada, no había inventario por ningún lado. Eso fue un balde de agua fría. Yo dije, nos robaron. Sí. Mi tío fue varias veces, nos pudo rescatar algunas cosas, pero ya cuando volvió nuevamente ya no había nadie en esa oficina. Sí. Entonces, algo que no volvería a hacer y que no lo hagan es hasta que no se aseguren de que el proveedor sí exista, es confiable, que tiene clientes, no hagan este tipo de compras. En esa época, ese fue un error que cometimos. En esa época no existían las redes sociales, era el periódico. Nosotros comprábamos el periódico y nos íbamos a los anuncios clasificados, sección computadores, a buscar los mejores proveedores en la capital. Yo hago la analogía actualmente con las redes sociales. Las redes sociales se pueden prestar mucho para que alguien que no tenga stock, que no sea una persona correcta, les monte una cotización, les monte un listado de precios, algo súper atractivo, y los pueden robar. Tengan mucho cuidado al momento de elegir su proveedor, sobre todo si están empezando, si están con mucho esfuerzo arrancando, porque puede pasar. A nosotros nos pasó y en ese momento era periódico, ahora son redes sociales. Tengan mucho cuidado, elijan muy bien a un proveedor confiable, un proveedor que dé garantía, un proveedor que siempre esté con el teléfono listo para responderles. Si pueden visitarlo y que tenga un punto físico real, con buen surtido, compren. Si no, corran. Sí, después de que nos pasó eso fue lo que empezamos a hacer. Aprendimos a que debíamos visitar a los proveedores. ¿Sí? No importara la ciudad donde se encontrara, aprendimos a que debíamos ir a visitarlos, y perdimos capital, pero aprendimos mucho. Aprendimos a buscar un buen proveedor y ese proveedor llegó. Gracias a este buen proveedor, como lo contaba aquí mi esposo, confiable, responsable con las garantías, buen stock, buenos precios. Esto nos ayudó demasiado a crecer. Y a recuperar el dinero perdido. ¿Por qué? Porque primero manejaban excelentes precios. Sí. Segundo, manejaban una diversidad de productos maravillosos. Y tercero, siempre tenían cantidad. Siempre tenían volumen. Entonces, no estaba ese sufrimiento de que lo vendí y ahora no lo hay. Hacíamos el pedido en la mañana, en la tarde nos envían la guía de que ya lo habían despachado y a los 2 días estaba en Cúcuta. Y esta fue una de las claves fundamentales, haber conseguido un buen proveedor. Sí, claro.
fue clave. Empezamos a crecer en ventas porque los precios eran muy competitivos, eran muy buenos. Entonces, venta, compra, básicamente se volvió como una bola de nieve. Sí. Vendíamos más porque teníamos unos precios competitivos, entonces teníamos más dinero para comprar y comprábamos y comprábamos y comprábamos y nuestro inventario fue creciendo a la vez que nuestro capital fue creciendo. Pero entonces, a mayor inventario hay que ser más organizado y también ya no dábamos abasto, entonces nos tocó empezar a contratar el personal. Sí, claro, ya nosotros no dábamos abasto, o sea, Carlos y yo ya no dábamos abasto porque hacíamos todas las funciones de la empresa. Y eso se convirtió en una carga emocional, en una carga que nos estaba afectando la salud y por eso decidimos, no, vamos a delegar. Llegaron a nuestro equipo 3 personas más. 3 personas. Ya no éramos 2, éramos 5. Ya éramos 5. Era una chica de ventas que me iba a ayudar a mí, un chico de soporte que iba a ayudar a Carlos y un chico que nos ayudaba para hacer grandes trabajos, grandes instalaciones. Sí, cuando montamos redes. Y él a su vez también traía un ayudante. Y él traía su ayudante. Eso fue otra de las claves que nos ayudó a crecer. Y estábamos muy contentos porque más ventas, personal, y pasó algo que no lo veíamos venir. No sabíamos cuánto inventario teníamos, ni las cantidades por referencias, ni como ese control sobre el inventario no lo teníamos porque nosotros no habíamos comprado un sistema contable, porque pues siempre los sistemas contables son costosos, a pesar de que hay unos gratis, no funcionan al 100%. Entonces fue el momento de dejar de hacer todo manual. Sí, hacíamos todo manual. Sí, fue el momento que dijimos no. Esto se nos está volviendo un desorden, no sabemos qué tenemos. Ya hay más personas. Ya hay más personas y dijimos, no, vamos a comprar un sistema contable. Compramos nuestro primer sistema contable a una empresa de la región, de la ciudad, sí, muy reconocida. Y realmente nos fue muy bien, ¿no? Todo empezó a organizarse, todo empezó a ser más fácil porque necesitamos saber cuántas unidades teníamos de X producto, 3 clics y teníamos la información a la mano. Claro, después venía la verificación física, pero eso ya es otro tema. Esto nos ayudó bastante a tener la información en el momento, porque ustedes saben que la información es importantísimo mantenerla actualizada. La otra ventaja es que ya las facturas las generaba automáticamente el sistema, no nos tocaba manualmente en una hoja, en un procesador de texto, hacer la factura, imprimirla, sino que ya el sistema hacía su factura con su formato y se imprimía sobre la hoja, pues sobre la factura legal ya. Pues. Sí, esa fue una decisión muy ganadora, la verdad. Una de las mejores decisiones de cuando empiezas a hacer empresa es el sistema contable, fundamental para controlar el inventario, para saber cuánto dinero tienes en inventario, para saber cuánto vendiste diario, semanal, mensual. Tienes todo el control. Bueno, eso es hora de decirlo porque ustedes saben que un sistema contable es fundamental en una empresa. Pero nosotros habíamos crecido y no lo teníamos en su momento, ¿no? Hace 24 años. Así fue como aumentaron las ventas, ya teníamos un sistema contable y empezamos un equipo y empezamos a consignar al banco diariamente. Las visitas al banco ya eran diarias. Y la cuenta del banco empezó a crecer. Y nosotros más felices. Más felices. Sí, pero así como estábamos más felices porque ya el dinero empezó a fluir, la empresa se empezó a capitalizar. Vinieron las responsabilidades. Vinieron más responsabilidades porque más ventas, más trabajo, más personal, y necesitamos cubrir esas nóminas y pues ya empezó a hacerse una empresa más sólida. Sí, y así fue como realmente llegamos a los primeros $10,000. Porque fue una bola de nieve. Trabajo, reinvertir, ventas, más trabajo, más reinvertir, más garantías, más responsabilidades. Y cuando dimos cuenta, teníamos $10,000 en nuestra cuenta. En pesos, pero estamos hablando en dólares para que lo entiendan los que no son de Colombia. Libres, ¿no? Libres, o sea, era nuestro dinero. Se podría decir que una ganancia, un dinero que ya estaba ahí, que no estaba en inventario porque ya teníamos un inventario. Y ya la empresa se sostenía. Y cuando vimos esos 10,000, wow, empezó lo que creo que le pasa a todas las parejas. Tenemos dinero, ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos hablando de $10,000 de hace 24 años, que eso era un montón de plata, ¿no? Y aquí es donde viene la parte importante de ser organizados como pareja, porque cuando uno empieza a ver mucho dinero, se empieza a volver loco. Ahí es donde es importantísimo el control, ser organizado, llevar bien las finanzas
y no enloquecerse con la plata, porque la plata está donde la cuidan. Bueno, y ya para finalizar y para hacerles como un pequeño resumen de todo este episodio, para esas parejas que están emprendiendo, que son esposos o novios Socios. y socios a la misma vez y que tienen de pronto un capital pequeño o no tienen capital, mire, no se desanimen. Pueden apalancarse con el dinero de su cliente, con el dinero de un buen proveedor. Ahora hay muchas formas para uno hacer el negocio. Negocios. Lo importante es que los dos estén muy unidos, que tengan la misma visión, que estén comprometidos, que los dos sean igual de responsables y que tengan esa meta muy clara a dónde quieren llegar y en qué quieren convertirse. Sí. Porque estos $10,000 fueron el primer peldaño de la gran escalera que vino después, porque esa era como la primera meta, llegar a un nivel que nos permitiera seguir creciendo. Entonces, en nuestros inicios trabajamos con la plata de los clientes, nos traían el dinero, el abono para arrancar el proceso y les cumplíamos. Pero si usted no le cumple a un cliente, la credibilidad se desploma. Entonces, es muy importante, si ustedes van a apalancarse con el dinero de sus clientes, como le decía Betsy, siempre cumplan, porque la palabra es lo más importante que tenemos como emprendedores. Otro consejo muy importante es que hay que ser muy organizados, que reinvertir esas pequeñas ganancias, reinvertir hasta que ustedes lleguen a capitalizarse. Ya cuando tienen un capital todo es más fácil, pero no es imposible, se puede. Como lo dijo mi esposo, importante, ser responsables, honestos y hagan valer su palabra. Hoy en día las personas no hacen valer su palabra. Yo he hecho negocios solo de palabra y créanme que funciona. Cuando la gente cree en ti, todo funciona. Y todo va a ser más fácil. Así que, para adelante. Ánimo. Ánimo y para adelante. Nos vemos en el siguiente episodio.